tú, o sea, no hablo en específico, hablo al que pueda escuchar este mensaje o esta plática, del concepto del poder de las palabras, para forzar a Dios, para obligar a Dios. Miren, yo vuelvo a repetirlo, muchos son engañados por este tipo de prácticas y no se dan cuenta que no es una práctica o no tiene su origen en la fe cristiana, ni siquiera en el pentecostalismo. Viene precisamente de esta parte, ¿no? De este evangélico metafísico William XY, no recuerdo su apellido, trataba de ver si lo tenía aquí, pero no lo tengo. Pero es complicado cuando en la iglesia queremos forzar a Dios. La postura continuacionista siempre va enfocado sobre el hombre, ejerciendo influencia sobre Dios. Sí, como que si todo se tratara del hombre y no se trata de Dios, ¿no? A mí. Ya que teniendo libre albedrío puede forzar a Dios aquello que nos favorezca. Y es que el hombre siempre ha querido buscar eso, ¿no? Su favor, en vez de buscar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Con una popularidad se ha llevado todo esto y todos caemos en el error. Y les aseguro que hay pastores que tienen una muy buena intención, pero que caen en esos errores porque no han analizado correctamente o no tienen una buena hermenéutica, una buena interpretación. Pero a ti sí te puedo compartir. Me ha pasado que creen que soy de los que forzan a Dios como actuamos y manifestamos el reino. Que de ninguna manera es así, sino que al conocer su voluntad es como, así es, Dani. No, y yo conozco a Dani, en este caso del que lo está hablando, yo entiendo lo que él está mencionando en cuestión de hablar la palabra. Es bueno la fe, es bueno, yo siempre he dicho, declarar la palabra. Otra cosa es declarar lo que nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón quiere. Y recordemos que los deseos de nuestro corazón son engañosos. Entonces, no puedo ver poquito discúlpeme si no puedo alcanzar a leer todos los comentarios. Ando batallando un poco. Pero bueno, hablando también, por ejemplo, de los decretos, hay muchos que simpatizan con esta doctrina de los decretos o de la confesión positiva. Y el problema es que todo el tiempo se la pasan declarando, se la pasan decretando. Y vuelvo a repetir, a pesar de que el hombre no tiene ninguna capacidad de obrar en situaciones que únicamente le competen a Dios, hay cosas que son de Dios, hay cosas que son responsabilidad nuestra, ¿no? Dijo alguien aquí, decreta que debes de tener, que vas a tener mucho dinero. Pues ponte a trabajar, papá, ¿no? Ponte a trabajar, échale ganas, esfuérzate, aprende a ahorrar, sé administrado, y no sacando préstamos ahí a lo loco, o no, que Dios proveerá todas mis necesidades utilizando la palabra, pero ahí sentado sin hacer nada, bueno, estamos cayendo en ciertos errores, ¿no? Y a pesar de que el hombre no tiene esa capacidad de tener esas soluciones, parece que las tuviese, quitándole esa soberanía a Dios o queriéndole quitar esa soberanía a Dios para decretar sobre lo que ellos quieren. Entonces, la voluntad de Dios esa es permanente. Tú puedes orar, puedes ayunar, puedes tirarte al piso, puedes decretar y aventar aceite y todo lo que quieras. Sin embargo, esto no. Al final de cuentas, el Señor es soberano. Él hará conforme a su voluntad, ¿no? Entonces, la palabra decretar se usa en la Biblia de dos maneras diferentes. Eso es algo que tenemos que entender. Primero se refiere a sus mandatos. Se les llama decretos preceptivos, ¿no? Esos provienen del Señor, los cuales deben ser obedecidos. Dios decreta y Dios es el único que tiene que hacerlos y nosotros tenemos que obedecerlos. Hay varios pasajes de ello. Usted puede buscarlo en Levítico 26, Ezequiel versículo 44, pero son mandatos de Dios. Él los decreta, Él los manda a decir y el hombre tiene que ejecutarlos, el hombre tiene que obedecerlos. Cuando hablamos de una determinación de Dios, es precisamente la segunda manera, ¿no? de un decreto. Está diciendo de que el Señor lo ha determinado y va a tener que suceder. El Señor ha decretado que el mundo llegará a su fin y va a tener que suceder. Hay cosas que aunque nosotros oremos y que el Señor ya decretó, van a tener que suceder porque ya están escritos en la palabra del Señor
Y por más que ustedes o alguien quiera orar y no hay que pedir que no se haga, hermano, si ya Dios lo decretó, ya está determinado, el Señor lo va a realizar porque Él es soberano, ¿no? Es decir, de una manera práctica, ¿no? Dios decretó de una manera determinada, dijo en Génesis, sea la luz y fue la luz. Sepárese el mar de las aguas dulces o que se separe la tierra de las aguas. Es algo, un decreto determinado. Entonces, es algo que el Señor ya ha hecho. Entonces, el término decreto se ha utilizado inadecuadamente por el hombre. Eso de decretar solamente le compete a Dios, o en los casos terrenales, cuando había reyes o hay reyes, se mandaba un decreto, pero era de la misma humanidad para la humanidad, nunca del hombre hacia Dios. ¿Quiénes somos nosotros, ¿no? Para decretarle, para forzarle, para exigirle? Claro, la palabra de Dios es poderosa, pero aún en eso el universo se somete a la palabra de Dios. El creyente no le corresponde estar ordenando o determinando nada, no le pertenece nada al hombre. Es por esa razón que el cristiano no debería incorporar o meter o decir en sus oraciones esta palabra, sino más bien someterse a la voluntad de Dios, a los designios del único y soberano Dios, el Dios omnipotente, al Dios omnisciente, al Dios omnipresente. Creo firmemente en las promesas de Dios. Claro, es que unas cosas son las promesas de Dios. Y actualmente los jóvenes traen esa palabra de decretar aún sin saber qué es lo que significa. Ahora, una cosa son las promesas de Dios, pero recordemos algo, y yo siempre lo he entendido y lo aprendí, que para toda promesa de parte de Dios hay una condición, y todo es dentro de la voluntad y la soberanía de Dios, ¿no? Entonces, el Señor le corresponde hacer lo que Él quiera hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando oramos por una persona y el Señor nos muestra cuál es su voluntad, ahí sí me aviento con toda. Sí, claro, cuando hay una seguridad y sabemos que proviene de Dios y sabes que es de Dios, ahora sí que ni siquiera te da temor de utilizar la palabra de Dios, ¿no? Sin embargo, una cosa, vuelvo a repetir, es cuando queremos hacerlo a nuestra voluntad, ¿no? Si me dice, ¿va a sanar? Pues exactamente, pues va a sanar. Vuelvo a repetirlo, el Señor a mí me sanó de cáncer. Creo que, no sé si es a él, mi carnal que está aquí, lo podría decir, ¿verdad? Pero estamos en Tampico y a mí me detectaron cáncer y el Señor me sanó de cáncer, ¿no? Mi padre, que aún sigue en vida, él puede dar testimonio de que el Señor me sanó y que el Señor me dio vida cuando yo nací muerto, entre otras cosas, ¿no? Hemos visto milagros sobrenaturales, como se le puede llamar, ¿no? Porque no es algo natural, va más allá de lo que nuestra mente puede entender. Pero es Dios, Dios es el que sana. Si Dios lo dice, adelante. El problema es cuando nosotros queremos forzar a Dios y decimos, no, tiene que sanar porque tiene que sanar. Es que la palabra, como si utilizamos la palabra de manera egoísta, utilizamos la palabra de manera errónea para forzar a Dios, ¿no? O llegamos a un punto de vivir más en las experiencias que en lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Vuelvo a repetir, muchos utilizan la manipulación, quieren forzar, y si no sanas, no, es que te faltó la fe, ¿no? Creo que esa es la manera más absurda y la manera más egoísta del hombre que dice, yo decreto y yo declaro. No, es que si no sanó o si no sucedió lo que él quería, aun cuando decretó y declaró, no, es que fue la falta de fe del otro. No, yo tenía mucha fe, pero el enfermo no tenía fe. O es que utilizan, por ejemplo, el ministerio que según Dios les dio, ¿no? No, es que yo como apóstol, yo decreto y yo declaro y yo activo. Uf. Entonces, no. Entonces, ese es un problema, ¿no? El problema de decretar, ¿no? Queriendo forzar a Dios. Mira, aquí está Sael, ¿no? Entonces, en algún momento